café, cacao, uranio, ¿no? Se han detectado minas en Guerrero, en Michoacán. Entonces, pues bueno, esto todo trae una gran presión. Si bien es cierto que históricamente el Estado siempre ha sido protector, paternalista, me parece que a lo largo del siglo XX también se va a observar una conversión de este Estado surgido de la Revolución Mexicana, que tiene unas directrices fundamentales a partir de la Constitución del 17, que tiene que ver con tierra, educación, salud, estos derechos sociales. Sin embargo, en esta época de crisis, esta época de crisis que inicia desde finales de los 60 y los 70, que es una crisis mundial, una crisis de energéticos, una crisis para el imperio estadounidense, pues bueno, ve la llegada de una nueva ideología por llamarle de alguna manera, porque finalmente estudiosos del tema como Lorenzo Meyer, pues bueno, ha planteado que el neoliberalismo no es estrictamente una ideología hecha, sino que retoma del pasado algunos elementos. ¿Cuál es el punto? El punto es que con el neoliberalismo se va a dar la espalda al pasado. El Estado mismo se va a dar la espalda, dado que va a empezar a olvidar sus históricos compromisos que ha tenido sobre todo con campesinos y trabajadores. ¿Por qué? Porque a la larga las medidas neoliberales pues, le van a pegar precisamente a la clase trabajadora, como ya se señalaba, el salario mínimo, es decir, los niveles de vida. Históricamente la clase trabajadora ha visto con verdadero pues, terror, pánico, tristeza, cómo la canasta básica se reduce y cómo el nivel de vida decrece. El ciudadano común y corriente no entiende mucho de estos rollos en torno a porcentajes, macroeconomía. El ciudadano a pie, este ciudadano entiende a partir de lo que puede comprar con el salario mínimo, con lo que alcanza, ¿no? Haciendo un paréntesis, resulta ser que con pues 2 kilos de huevo ya está comprando casi 1 kilo de carne, entonces así como que la banda dice, pues ¿qué comemos, no? ¿Qué será? ¿Qué comer? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estas medidas han afectado a trabajadores y campesinos. ¿Por qué? Porque resulta ser que a partir de la llegada de Miguel de la Madrid, pues se hace una dura crítica, y en esto el PRI se mete un autogol, claro, a la corrupción, a la burocracia, a esta verdadera despilfarro, ¿no?, de la administración pública. Es decir, hasta Miguel de la Madrid no se había puesto un coto en los gastos, había una serie de gastos excesivos, ¿no? Quizás este eco de los gastos de, por ejemplo, Presidencia de la República tenga que ver con el viaje que recientemente hizo la familia Peña a Inglaterra, donde, pues bueno, ya no hablemos de cuántos iban en la comitiva, ¿no? Sí, todo este gasto que representó esta llegada de, pues bueno, esta visita. Entonces, históricamente había sido gastos excesivos. Con el neoliberalismo lo que se pretende también es cortar todo vínculo de ideas que habían de alguna manera motivado precisamente a los movimientos sociales, por ejemplo el cardenismo. Sí, el cardenismo también de alguna manera había avivado partidos de esta izquierda institucional, esta izquierda que había decidido participar en comicios electorales, pero también era una gran izquierda social, porque finalmente un legado del cardenismo tiene que ver con lo realizado en el campo mexicano, es decir, reforma agraria. ¿Sí? Con el neoliberalismo, pues bueno, empieza a haber una serie de modificaciones a la Constitución mexicana y que finalmente le dan la espalda precisamente a todo este compromiso histórico. Es decir, ahora el Estado neoliberal ya no va a cortar de raíz los problemas que según este discurso oficial había planteado. Ahora serán los individuos, la economía de mercado, la apertura al capital extranjero. El neoliberalismo, por supuesto, le apuesta a la desmemoria, porque este asunto no es nuevo. Ya los liberales del siglo XIX habían planteado la necesidad de comunicaciones, comunicar todo el mercado interno y abrir fronteras al capital, ¿no? Es decir, la llegada del extranjero pues iba a mejorar la raza, iba a mejorar la economía, nos íbamos a integrar, íbamos a vivir felices y contentos. Entonces, en este sentido, el neoliberalismo no es nuevo.
Un pilar, quizás, y por esto yo quiero aterrizar un poquito en el tema, es el asunto de la educación. La educación a partir de los años 20, con la llegada de los gobiernos revolucionarios, es, digamos, la columna vertebral, otra vez se va a repetir la historia, la columna vertebral del desarrollo del Estado mexicano, es decir, formar técnicos agrícolas, formar una educación, una escuela donde haya una disciplina, una entrega, un compromiso, ¿sí? Y liderazgo. Si nos fijamos en los que van a ser maestros de las normales rurales y después algunos guerrilleros, pues bueno, van a tener precisamente estas características. Es decir, lo que se busca a la larga es que en estas escuelas, en estas normales, pues bueno, los estudiantes vivan en estos internados, tengan una beca y pues bueno, de alguna manera se puedan integrar a su comunidad y que las normales rurales permiten evitar que la gente emigre, porque este también es un asunto que se observa sobre todo y se recrudece en la segunda mitad del siglo XX, es decir, la migración. Entonces se busca que con las normales rurales el estudiante tenga una formación integral en el conocimiento exacto de las cosas. Entonces, esta educación en el México revolucionario, posrevolucionario, pues bueno, plantea la educación socialista, la educación colectiva, es decir, la integración de todas estas nociones sobre agricultura, pero también sobre cultura cívica y fundamentalmente una formación evidentemente práctica. No se busca teorizar, lo que se busca es que finalmente el estudiante pueda volver a sus comunidades y finalmente poder desarrollar proyectos autosustentables. Pero después de Cárdenas, pues a la larga empieza a darse un distanciamiento entre el Estado mexicano y las normales, porque a la larga se van a convertir en un gran problema, porque finalmente las normales rurales le recuerdan al Estado mexicano que tienen un origen revolucionario y su misión es transformar el agro. Cuando el Estado mexicano lo que está haciendo es convertir la economía agraria en otra cosa que fuera como empresa y que fueran otros los intereses de la comunidad. Por eso a la larga el apoyo económico, por eso el Estado hacia las normales empieza a dar así como en cuentagotas, cuesta un problema que los profesores se queden en las normales porque precisamente se va reduciendo el número de profesores. Históricamente ha habido así como que una baja, ¿no? Las normales rurales tienden a desaparecer, o como se dio después, bueno, a partir de los 80, previo al neoliberalismo, empieza a haber una serie de modificaciones. En el 83, las normales rurales ya quedan divididas entre una escuela libre de agricultura, lo que sería propiamente la normal. Con esto se busca, me parece, dividir, por un lado, esta educación que tiene que ver con el conocimiento pragmático de la tierra, pero por otro lado, la despolitización, ¿sí? Entonces, toda esta labor colectiva que hacían los estudiantes, todas estas reuniones, pues se entendían en los internados y a la larga, pues bueno, se divide. Por otra parte, en 1993, ya con los ecos del salinato, pues bueno, hay el gobierno federal deja de responsabilizarse de las normales rurales y estas van a quedar a cargo de los gobiernos estatales. Y de ahí los gobernadores se van a agarrar para presionar, para amenazar abiertamente a las normales rurales para modificar sus planes de estudio, ¿sí? Y por eso se entiende que, por ejemplo, en Guerrero sea común que los normalistas se dirijan al Palacio Municipal precisamente exigiendo, o a la capital del estado, exigiendo precisamente estas mejores condiciones, ¿sí? Y en el caso de Guerrero, pues bueno, ha sido sintomático como históricamente, aunque el Estado mexicano ha golpeado desde diversos ángulos a partir de esta falta de atención, a partir de las políticas neoliberales, Guerrero, Oaxaca y Chiapas han demostrado precisamente la sobrevivencia como un vehículo de resistencia, precisamente la posibilidad y que políticamente es viable el proyecto colectivo. No obstante que a la larga, pues bueno, también con el neoliberalismo se incrementa esta imagen de que el normalista no es normalista rural, por supuesto, es un profesor, es un profesionista de segunda categoría. Entonces, en el imaginario, de manera perversa, se plantea esta situación. Y bueno, ya para pues
Pues bueno, ¿qué quiero dejar con esto? Que inevitablemente el tema de Ayotzinapa convoca a tener presente que este asunto no ha quedado, no se le puede dar un carpetazo, de que inevitablemente los problemas del agro van a seguir ahí porque no se han resuelto.